buenas para todos. En esta ocasión vamos a presentarles la electrónica de potencia. Quien les habla, aprendiz de diseño e integración de automatismos mecatrónicos, ficha 2142389 del SENA Regional Boyacá. Podemos observar en la pantalla un mapa mental sobre la electrónica de potencia, que se subdivide en la clasificación de los circuitos electrónicos de potencia, la aplicación de los circuitos basados en dispositivos de estado sólido, dispositivos empleados en la electrónica de potencia como son los transistores y los diodos de potencia, las aplicaciones, sistemas de electrónica de potencia que están compuestos básicamente de básicamente la electrónica de potencia son circuitos que se realizan en procesos de conversión de corriente alterna y corriente continua. Se usan en muchas aplicaciones de la industria. Los convertidores controlados por fases se clasifican de dos tipos, dependiendo de la alimentación. Por un lado los convertidores monofásicos y por el otro lado los convertidores trifásicos. Bueno, continuamos con las aplicaciones. Sus aplicaciones son en tipo industrial, transporte, distribución, aeroespacial, doméstico y comercial. En la industria se pueden encontrar en electrolisis, alarmas, soldadoras y robótica. En transporte podemos encontrarlos en cargadores de baterías, metros, electrónica de autos. En distribuciones como fuentes de energías renovables. Aeroespacial, alimentación de satélites. En el caso de lo doméstico, en refrigeración, iluminación y aire acondicionado. Comercial, calefacción, alimentación de ordenadores y equipos. Siguiendo con nuestro mapa mental, continuamos con los compuestos de este sistema electrónico de potencias, que son circuitos de mando, circuitos de potencias, cargas y fuentes de energías eléctricas. En circuitos de mando es la etapa de control basada principalmente en microcontroladores, circuitos integrados y lineales. El circuito de potencia es la etapa de potencia basada principalmente en conmutación de dispositivos. En esos cuadros podemos observar ahorita unas siguientes imágenes que son los símbolos. En carga puede ser puramente resistiva cuando se controla, por ejemplo, el calor, o compuesta por los sistemas. Provenientes de las redes eléctricas son las fuentes de energía eléctricas. Clasificación de los circuitos electrónicos de potencia. Convierten circuitos que se pueden convertir de electricidad alterna, corriente alterna a corriente continua y viceversa. Podemos observar ahí los siguientes símbolos: un transistor, un MOSFET, un diodo. Y de esta manera terminamos el mapa mental. Alt Shift. Bueno, siguiente por favor. Siguiente diapositiva. La flecha. ¿Para qué se utiliza la electrónica de potencia? Esta básicamente se utiliza para transformar y controlar voltajes de corrientes de niveles significativos.
Dispositivos semiconductores de potencia. En estos dispositivos podríamos encontrar el diodo, lo que es el diodo, el transistor, el triac y el tiristor. El diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de un solo sentido. Este elemento nos permite, por medio del ánodo y el cátodo, por un solo sentido, puede correr la corriente, y viceversa no es posible, ya que es bloqueada. El transistor. Este transistor tipo PNP o NPN es capaz de amplificar la corriente, como podemos observar en la imagen. Por el emisor y la base puede ingresar una corriente, y por el colector emite una corriente más amplificada. El transistor de efecto de campo. Se basa en el concepto de que la carga de un objeto cercano puede atraer cargas dentro de un canal semiconductor. Básicamente funciona utilizando un efecto de campo eléctrico, de ahí su nombre. Tipos de transistores de efecto de campo. Unión FET, JFET, puerta aislada FET, MOSFET, MOSFET de doble puerta o MESFET. El tiristor. Es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos. Este conmutador biestable puede funcionar como un conmutador normalmente conocido por medio de la compuerta gate. Si no está activada, a pesar de que el ánodo y el cátodo esté energizada, no permite el paso de la corriente. Cuando el gate se energiza, este ya permite el paso de la corriente. TRIAC. Triodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. De esta forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Este TRIAC es algo parecido al tiristor, pero permite la conmutación para señales de corrientes alternas mucho mayores que la corriente continua. Vamos a explicar el funcionamiento del circuito de potencia para encender una bombilla con 110 voltios y una potencia de 5 vatios. Iniciamos principalmente con una fuente de energía, con una fuente de alimentación de 6.3 voltios, continuamente con un conmutador en este caso un botón. Pasamos a una resistencia de 50 ohmios. Continuamos en la parte interna de este optocoplador. Internamente contiene un diodo y un tiristor. Cuando es conmutado el botón, el diodo es activado y envía la señal al tiristor, y el tiristor envía la señal por estas dos resistencias. Sirven como seguridad para que no se dañe el optocoplador, y envía la señal energizando este circuito, ingresando por el ánodo y el cátodo de este TRIAC. Entonces, hasta que el gate del TRIAC no es energizado, no permite el flujo de corriente. Cuando ya lo permite, que es energizado por este lado del circuito, un alternador lo que hace es energizarme el circuito, pero hasta el momento en que el TRIAC no permita el paso de la corriente, la bombilla no se me enciende. Vamos a observar un optoaislador de cruce por cero MOC 3041, que es muy parecido al que es utilizado anteriormente en el circuito. Contiene 6 pines de entrada. En el pin 1 y pin 2 es los pines de entrada del ánodo y el cátodo. El pin 3 es un pin normalmente cerrado. El pin 6 y el pin 4 son las entradas del TRIAC, y el pin número 5 es normalmente cerrado. ¿Dónde se usa la electrónica de potencia? Principalmente se utiliza en las fábricas y talleres en los que se controlan equipos consumidores de alta potencia.
Bueno, de esta manera hemos terminado nuestro video. Espero les haya gustado. Hasta luego.